Amén. Amén. Gracias, hermano, perfecto. Muchas gracias, hermano Dale, Wilson. hermano. Ya no, ya usted ya es aquí hasta su casa, hermano. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. No, muchas gracias, mi hermano Daniel. Ve, Alejandro. Mis amados hermanos, muchas bendiciones en esta noche. Déjenme saludarlos rápidamente, mis amados hermanos. Por ahí veo a mi hermano Alejandro, mi hermano Daniela John, Alba Herrera, Alexis, Alicia, Beatriz, Eduardo, Sandoval, Elizabeth, Gueomer Claros, José Patiño, Josefina Benavides, Olga Arango, Perfecto Soto. Hermanos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Espero que este día haya sido, pues, digamos, genial, a pesar, pues, como de tantas dificultades, hermanos, porque siento que estamos viviendo tiempos muy difíciles, eh, tiempos de mucha intolerancia, hermanos. Por ejemplo, acá últimamente que he estado saliendo pues así con mi esposa y he estado pues como observando un poco la panorámica, hermanos. Todo el mundo es como todo alebrestado, con la ira todo el tiempo encima, hermanos. Entonces ha sido como caótico todo este tiempo, hermanos. Entonces siento que son tiempos difíciles, hermanos, para que estemos mucho en oración, estemos muy unidos, mis amados hermanos, en oración, en las aflicciones, en lo que necesitemos, hermanos. Por ejemplo, ahorita la hermanita que hablaba acerca de esa joven que apareció muerta, de hecho me conmovió bastante, hermanos, y más muertes así tan inesperadas. Entonces, para que por favor esto que la hermana nos comunica no lo echemos a un lado y oremos por su padre, porque me imagino que debe estar pasando por un momento muy angustioso, mis amados hermanos. Hermanos, gracias damos a Dios en esta noche. Gracias por la invitación, mis amados hermanos. Espero que el tema de hoy sea de gran ayuda y de gran edificación para cada uno de nosotros, porque mucho lo he dicho, hermanos, más que dar una clase es edificarme a mí mismo, Dios es confrontándome a mí mismo, hermanos. Entonces doy gloria y honra a Dios, hermano, por lo que hace en mi vida y por lo que permite que se transmita su palabra, hermanos, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Amén. Hermanos, yo no sé si de pronto alguien recuerda, estamos hablando de esos malos seguidores, ¿cierto? No sé si de pronto alguien recuerda algo de la clase pasada. Si alguien lo recuerda, por favor, lo puede decir. Deja que los Están- muertos se entierren a los muertos. Excelente, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Sí, sí, excelente. Y yo me Muchas quedé gracias. todavía diciendo quién es el muerto y el muerto. Tú ven y sígueme. Tú ven y sígueme, sí. Ajá. Ahora sácalo de ahí porque quién es el muerto y el muerto. Bueno, mis amados hermanos, hace 8 días concluíamos un poco pues acerca y mirábamos un poco la gramática y veíamos que en estos textos, hermanos, se utiliza mucho estos verbos subjuntivos, hermanos, donde hay unos posibles, ¿cierto? También mirábamos, hermanos, esta parte, hermanos, donde los judíos tenían 5 adjetivos para muertos. No sé si alguien lo recuerda, mis amados hermanos. Sí, uno era para Habían las 5. mujeres. ¿Cómo? Uno era las mujeres. No. Los Eh, gentiles. Gentiles. exacto, sí, Gracias, gentiles. gracias, hermana Alba. Sí, gracias, hermanita. Leprosos. Los leprosos, sí, mi bella hermana. Leprosos, gentiles. Ahí yo estoy padeciendo del Alzheimer, brother. Los Bueno, pobres.
Exacto, sí, mi bella hermana, sí, los pobres. Digo mi hermana para que me ayude. En los que entierran, los sepultureros. Exacto, Los sí, que sepultureros. entran en esa parte de gentiles, mis amados hermanos, ¿cierto? Ah, los sepultureros. Exacto, y las estériles, ¿cierto? Entonces, cinco Oye, adjetivos, y dentro de esos adjetivos, hermanos, vemos que el que tenía que hacer el trabajo no era el joven no tenía que hacer ningún trabajo acá, el que iba a hacer ese trabajo, hermanos, iba a ser aquel sepulturero, ¿cierto? Que se catalogaba, porque la ley todavía estaba en vigencia, y recordábamos lo que dice en Números capítulo 19, versículo 11, mis amados hermanos, que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda durante 7 días, hermanos. No sé, mi hermano, si de pronto le queda clara esa parte. eh, lo estoy apuntando hoy, hermano. Sepulturero, estéril, gentiles y qué más. Bueno, Estériles. no, los sepultureros de entra en el estado de los gentiles, mi hermano, ¿cierto? Ah, ok, gentiles, entonces. Exacto, gentiles en general, mi hermano, sí. Entonces Entonces, ese era el trabajo que ellos desarrollaban, porque a ellos, al fin y al cabo, como ellos no eran judíos, a ellos no les importaba desarrollar cualquier trabajo, ¿cierto? Entonces a ellos les daba igual si enterraban, no enterraban, si hacían, a ellos, porque para ellos no aplicaban ninguna ley. Pero el judío sí tenía muy claro cuáles eran las leyes que estaban instituidas para ellos, hermanos, ¿cierto? y quiero quiero aclarar un poco aquí por si alguien no está bien claro. Este era un trabajo no deseable, ¿verdad? Claro, claro, mi hermano, no era un trabajo, no era un trabajo para nada deseable, mi hermano. Okay. Eh, Hermano, discúlpame no, poniéndolo tranquilo, tranquilo, mi hermano. como poniéndolo, yo trabajo en un hotel, yo trabajo en restaurante. El trabajo no deseable allí es el que lava los platos. Mm, el de Stewart. Bueno, el del sepulturero no es que capaz que no sea tan deseable porque es el mejor negocio porque siempre tiene negocio ese hombre. Ahora sí es muy bueno. No es deseable, pero es rentable bastante. No, ahora, Daniel, tranquilo, Daniel. ahora sí es muy bueno, hermano. Hermano, sí, es de entrada más o menos como en ese tipo de categorías, mi hermano. Y no era muy bien visto, pues, como para los judíos, porque sabemos que de una u otra manera, mi hermano, los judíos entraban a ser como elitistas, hermanos. De hecho, hay un salmo que nos ayuda mucho, hermanos, y es el Salmo 147. Permítame, yo se los leo rápidamente, mis amados hermanos. El Salmo 147, donde vemos que las leyes fueron solamente instituidas para el pueblo de Israel, hermano. Por ejemplo, el Salmo 147, versículo 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios, dice, a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Entonces, todas las leyes, todos los estatutos solamente era para el pueblo de Israel, mis amados hermanos, no para otras naciones. Entonces, al judío no le importaba al gentil no le importaba si hacía, si no hacía, a ellos no les importaba verdaderamente cualquier oficio que ellos hicieran. Para el judío ellos tenían muy claro pues lo que eran sus leyes, y recordemos que ellos trabajaban bajo 613 leyes, hermanos, que se les fue difícil cumplir. Entre comillas, se reducen a 10. Y hoy en día, ¿cuántas tenemos? 2, y todavía se nos es difícil cumplir esas 2. Entonces, de hecho, acá, hermanos, en eso, resumidamente, veo el amor y la misericordia de Dios, porque me parece increíble. Bueno, qué difícil son 10 mandamientos. Pongámoselas a 2. Obviamente, esos 2 abarcan pues absolutamente todo. Pero se nos es difícil, hermanos, muchas veces amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas, mis amados hermanos.
Hermano, no sé si de pronto tiene alguna duda ahí, de pronto, si quiere, ondeamos un poquito más, porque quiero que queden claros ahí, hermanos. Si dijimos que deja que los muertos entierren los muertos, dijimos que era la persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Mi amado hermano, entonces, hablábamos de que, eh, porque se han escuchado varias formas de enseñar este pasaje y una de ellas es precisamente lo que yo les decía hace 8 días y era que si a mí alguien viene y me enseña este texto y me dice que un muerto físico, perdón, que un muerto espiritual va a ir a enterrar a un muerto físico, ¿qué enseñanza me deja eso? Al fin y al cabo, como decía mi hermano Alejandro hace 8 días, es que todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Entonces, la verdad no me deja ninguna enseñanza, hermanos. O sea, Pero yo siempre lo he visto, Wilson, desde el punto de vista de que quizás lo que está diciendo allí también puede ser de que es, como dice Jesucristo, que hay que seguirlo a Él dejando padre, madre o cualquier cosa atrás, esposa, hijos o lo que sea. es que, ¿sabe qué, mi hermano ese Daniel? sí tiene el llamado, ¿no? De hecho, o sea, el trasfondo del mensaje es ese. Lo que pasa es que muchas veces queremos simplificar la palabra de Dios precisamente con esas frases que no van en consonancia verdaderamente con la palabra de Dios, mi amado Daniel, ¿cierto? Entonces, muchas veces, porque es que, o sea, yo viví eso, hermano, yo preguntaba y yo, ¿cómo así que él deja que los muertos entierren a los muertos? Entonces me decía, no, es que eso es un muerto espiritual, va a ir a enterrar a un muerto físico, y yo, entonces yo me quedaba así como en las mismas y me quedaba así como en el aire, hermanos, pero no me llenaba pues como la respuesta. Entonces cuando verdaderamente se empieza a ondear esta parte, hermanos, siento que nos deja, el trasfondo es lo que vos acabaste de decir, mi hermano Daniel. Entonces vemos que nos deja una gran lección y cuando miramos la parte cultural, hermanos, entonces, y cuando verdaderamente miramos el texto, vemos todos los personajes, porque de los personajes aprendemos mucho, vemos verdaderamente cómo el judío tenía claro el quinto mandamiento y cómo honraba de una manera correcta a padre y madre, hermanos, que es algo que nosotros hemos dejado de practicar hoy en día. Cuánto verdaderamente nosotros honramos a padre y madre. Por ejemplo, aquellos que están alejados en estos momentos, yo tengo la bendición pues de estar viviendo con mis papás, pero aquellos que están alejados de sus padres, que todavía aún los tienen vivos, hermano, usted los llama, usted se preocupa verdaderamente por ellos, usted les provee porque de una u otra manera ellos ya hicieron lo que tenían que hacer por nosotros. Y ya es una responsabilidad nosotros velar por el bienestar de ellos. Y recuerden que hace 8 días veíamos, hermanos, que habían unas formas de violentar este quinto mandamiento. El judío violentaba este quinto mandamiento. Primero, si maldecía a su padre. Segundo, si lo golpeaba. Lo otro era que ellos tenían que proveer hasta que ellos fueran ancianos, hermanos. Y lo otro era que ellos tenían que proveerles una adecuada sepultura. Entonces, por eso este joven dice, deja primero voy y entierro a mi padre. Entonces mirábamos unas 3 posibles de algunos eruditos de la palabra de Dios, donde sacan algunas conclusiones, hermanos. Pero entonces ya cuando vamos más adelante, vemos que el joven, hermanos, hace unos verbos subjuntivos ahí. Entonces, hoy en día, hermanos, creo que se ha violentado bastante este quinto mandamiento. Mi hermano, no sé si tiene alguna otra duda. Está muy bien, hermano. Yo creo que hay dos maneras para mí. Mirar la importancia de seguir al Señor por sobre todas las cosas, ¿sí? Y también, mirar también la importancia de guardar
de guardar acordar el quinto mandamiento, ya que en cuanto a nosotros hoy en día, ese quinto mandamiento se resume también en que Jesús lo dividió en dos. Yo tengo que seguir, porque dice, a mí yo tengo que seguir amando a mi papá y a mi mamá para que te vaya, para que te sea de larga vida y te vaya bien en la vida, ¿sí? Esa promesa es para nosotros. Exacto, sí, Sí, total. sí, para que sí. Honra Padre, creo que es Efesios 6:3, sí, 6:1. 6:1. Entonces yo creo que esa promesa está vigente para hoy, para nosotros hoy en día también, sigue vigente, Sí, mi hermano. Sí, sí, mi hermano. sigue vigente hoy en día también. Total, total, mi hermano, sí. Muchas gracias, mi hermano Alejandro, por el aporte. Mi hermano, ¿tiene más dudas? ¿O quiere que sigamos? ¿Tiene más dudas, mi amado hermano? No, yo estoy claro. ¿Ustedes? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Vamos para adelante entonces, hermano. Listo, excelente, mi amado hermano. Entonces, cuando nosotros observamos Lucas capítulo 9, versículos 57 al 58, hermanos, entonces observamos que hay un llamado y dos ofrecimientos, ¿cierto? En este capítulo, en este versículo, hermanos, en el 61, observamos donde dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Es apto para el reino de Dios. Acá hay algo muy importante que nosotros debemos observar, hermanos, y es cómo somos de buenos para sacar excusas, hermanos. Nosotros somos buenísimos para justificarnos. Es más, desde el principio de la creación nosotros vemos la justificación en el hombre ante Dios, hermanos. Y cuando observamos acá en el versículo, en el versículo 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, hermanos, ¿cuántos, yo pregunto, cuántos de los que estamos acá, Dios hizo el llamado e inmediatamente dijimos, de una, voy con usted, Señor? ¿O cuántos de los que Dios hizo este llamado dijeron, Señor, sí, pero? Hermanos, les cuento algo, yo me incluyo en esos pero. Cuando Dios hace el llamado a mi vida, hermanos, yo andaba en otro mundo, en un mundo totalmente que era aparte de las cosas de Dios. ¿Tu familia no era Y cuando cristiana? ¿Tu familia no era, tus no, padres no eran cristianos, Wilson? no, mi amado hermano, no. De hecho, no tengo esas raíces. Ok. Es más, ni siquiera, ni siquiera católicos. Entonces no tenía ningún fundamento, pues, y cuando Dios empieza a tratar mi vida, hermanos, y a llamarme, yo le digo, no, todavía no. Dios en su amor y en su misericordia me da la oportunidad verdaderamente de conocerle, hermano, de conocer su carácter, de conocer algunas cosas, porque obviamente en este mundo pasarán 70, 80 años, hermanos, y no alcanzaremos a conocer a plenitud el pensamiento de Dios, mis amados hermanos. Pero Dios en su amor y en su misericordia me permite llegar a conocer algunas de sus características, hermano, algunos de sus atributos, su privilegio y el gozo de estar con él. Hermanos, hace poco estuvimos evangelizando a alguien y estuvimos insistiendo bastante, hermanos. Insistimos bastante, de hecho era un lugar bastante alejado, nos teníamos que movilizar en unas motos en Santa Rosa de Osos porque era una vereda de camino destapado, entonces el transporte era bastante agresivo, hermanos. Pero igual no nos importaba, pero íbamos a este lugar a evangelizar a esta pareja junto con su hija. Hermanos,
muy interesados, decían que sí, que les gustaba mucho la doctrina, que les encantaba, pero había un pero. Entonces, el pero es muchas veces el trabajo, el pero es verdaderamente mi vida mundana, hermanos, porque no soy capaz de dar mi carnalidad y prefiero estar en esa carnalidad y revolcándome, como dice la palabra, como los cerdos, hermanos. Entonces, fue difícil, hasta el punto, hermanos, que nos dijeron, no vuelvan más. Y estuvimos insistiendo, un hermano ya llevaba 2 años, yo estuve con ellos y eso fue poco, por ahí 6 meses, hermano. Y no quisieron, hermanos, por el pero. Entonces somos muy buenos para eso, somos muy buenos para sacar excusas, para hablar de ese pero, para justificarnos y hacer esperar a Dios, hermanos. Es lamentable. Y aún nosotros como cristianos, hermanos, nos encanta hacer esperar a Dios, hermanos. Siento que estamos fallando mucho en eso y nos justificamos constantemente y anteponemos, hermanos. De hecho, yo hace 8 días terminé, hermanos, con este, con este mandamiento, hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 3, hermano, donde dice que no tendrás otros dioses delante de mí, porque anteponemos, hermanos. Dios nos entregó el ministerio, hermanos. El primer ministerio que Dios nos entrega a nosotros es la familia. Y es lo que más debemos de cuidar, hermanos, humanamente. Pero muchas veces anteponemos nuestra familia, anteponemos el trabajo, anteponemos una cantidad de circunstancias, hermanos, que yo digo, o sea, vale la pena. Hermanos, de hecho, hace poco estoy trabajando arduamente, hermanos, y le estoy pidiendo a Dios que me dé mucha sabiduría, porque se está restaurando el grupo de liderazgo en Santa Rosa de Osos y les pido, mis amados hermanos, que oren mucho por esto. ¿Por qué? Porque sus trabajos, ese es el primer Dios para ellos, hermanos. Ese es el primer mandamiento para ellos. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero los dioses de ellos, no los estoy juzgando, hermanos, y es debido pues como a una cantidad de circunstancias que ellos viven en estas regiones y se ven tan obligados a estar ahí tan esclavizados, hermanos, que se olvidan totalmente de Dios. Entonces estamos en un proceso de restauración en la parte del liderazgo, para que la iglesia esté totalmente sólida y constituida como Dios lo quiere, hermano. Si no hay liderazgo, hermanos, ¿cómo vamos a trabajar nosotros con la iglesia? O sea, si el liderazgo está totalmente fragmentado y estamos sacando excusas, hermanos, ¿cómo vamos a fortalecer la iglesia? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a enseñarles a los hermanos cuando nosotros ni siquiera estamos fortalecidos? Y constantemente, entonces estamos sacando excusas y nos volvemos ¿qué? Y nos constituimos ¿qué? Malos seguidores, nos constituimos pésimos seguidores y así decimos nosotros que amamos a Dios. Es muy triste, hermanos. Entonces, dentro de todo este proceso, venimos, hermanos, haciendo una restauración, hermanos. Estamos haciendo una restauración con los hermanos acá para que la iglesia y el grupo, el liderazgo siga adelante, hermanos, pero que no hayan más excusas para seguir a Dios, hermanos. Que por favor no hayan más excusas, mis amados hermanos. Por eso este mensaje, el que se está transmitiendo el día de hoy, es constituirnos buenos seguidores, no malos seguidores, hermanos. Es que cuando nosotros analizamos profundamente estos textos, como les decía ahorita, del 57 al 62, hermanos, acá hay una problemática bastante fuerte, hermanos. Y el escritor Lucas no lo quiere mostrar, Lucas lo quiere evidenciar a través del Espíritu Santo. Si esto no fuera tan importante, hermanos, entonces esto no estuviera acá. Es más, son pasajes que nosotros leemos y no les prestamos la debida atención, hermanos. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Una cantidad de excusas, una cantidad de pretextos, una cantidad de peros. ¿Para qué? Para la iglesia, hermanos. Para la parte espiritual, una cantidad de pretextos para la obra, hermanos. Pero si se trata de un paseo,
si se trata de un trabajo, si se trata de otras cosas que no tengan que ver con la iglesia, hermanos, obviamente no estoy generalizando, hermanos, porque hay hermanos que son muy dedicados, muy entregados a la obra, ahora aman verdaderamente a Dios, aman verdaderamente la obra, hermanos. Pero ¿cuánto es ese porcentaje? ¿Cuál es ese porcentaje, mis amados hermanos? Entonces la palabra nos dice, la mies es mucha, pero los obreros poco. Y hay mucho, hermanos, hay mucho, cada vez, hermanos, que me adentro más en esta parte espiritual, cada vez que me adentro más a conocer a Dios, cada vez que empiezo a mirar desde la óptica de Cristo, hermanos, y a mirar esas almas que tanto necesitan, yo digo, Dios, dame fuerzas, porque el trabajo es mucho, hermanos, pero estamos llenos de excusas y de pretextos, hermanos, hacia las cosas de Dios. Es triste, hermanos. Entonces, hay algo que nosotros observamos, hermanos, en este capítulo 61 y 62. Él dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y cuando nosotros observamos que cuando Jesús llama a sus discípulos, y aún ellos no habían entendido, ellos estaban esperando un Mesías, y estuvieron 3 años y medio aproximadamente con Jesús y aún no habían entendido una cantidad de cosas. Pero es increíble, hermanos, cuando Jesús los llama, ¿qué hacen ellos? Dejan todo tirado. Excelente, Pedro deja la barca, deja las redes, deja sí, todo tirado. No van a hermanos, despedirse de nadie, no exacto, van a las sí. casas. Es más, a nosotros es muy triste cuando Dios nos hace el llamado, hermanos, que nosotros dependemos. No sé si mi hermano Daniel mencionó que de las opiniones. Nosotros dependemos muchas veces de las opiniones de los demás, hermanos, o muchas veces nos da pena. Hermanos, yo les confieso, cuando yo empecé con esto, a mí me daba pena, hermanos. ¿Por qué? Porque era algo totalmente nuevo para mí. Mi hermano Daniel preguntaba ahorita que si venía, no, yo no, pues no tenía ningunos principios espirituales, hermanos. Entonces me daba algo de pena y yo decía, yo no, pero si me ven los amigos, si me ven tal cosa. Entonces muchas veces algo de lo que nos impide verdaderamente llegar a los pies de Cristo, hermanos, están las opiniones de los demás, está el costumbrismo, hermano, está el tradicionalismo, porque el tradicionalismo no nos deja avanzar hacia las cosas de Dios, hermano. No, es que mi familia viene de una familia totalmente católica, no, es que mi familia, ellos son adventistas o ellos son pentecostales o ellos son, entonces yo no me puedo cambiar de religión. Entonces, hermanos, Dios no es religión, hermanos. Dios no es una religión, hermano. Y yo entendí que Dios es un estilo de vida totalmente sano, un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida donde te limpia tu conciencia, hermanos, te ayuda a pensar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a meditar, te ayuda verdaderamente a estar en paz. Este fin de semana hicimos una dinámica, hermanos, con varios hermanos, y dentro de esa dinámica se preguntaba qué era lo que ellos deseaban, qué era lo que más deseaban en la parte espiritual, en la vida como cristianos. ¿Y sabe a qué conclusión se llegó, hermanos? Cada uno expresando lo que más deseaba, y era conocer más a Dios, tener más fe y tener paz en sus corazones, hermanos. Todos llegaron a la misma conclusión y todos expresaban lo mismo, hermanos. Si queremos eso, ¿por qué nuestras vidas, por qué nuestra mente, por qué nuestro corazón está tan lleno de excusas, hermanos? ¿Y por qué no queremos avanzar en la vida espiritual cuando tenemos toda la herramienta? ¿Y cuál es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos, mis amados hermanos, para encontrar a Dios, para tener paz, para aumentar nuestra fe? ¿Cuál es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos? La palabra de Dios, hermano. Pero somos perezosos, somos negligentes, no nos gusta.
Y aún con y aún con este llamado, porque es que Dios nos hace cualquier llamado, Dios nos hace promesas, mis amados hermanos, una promesa de vida eterna, una promesa de inmortalidad. Y no hemos aprendido a valorar eso y preferimos llenar nuestra vida de excusas. Y nos seguimos excusando. No es que tal cosa, no es que tal otra, no es que tal otra. Hermanos, les confieso, yo hoy estaba muy cansado y se lo dije hoy a mi esposa y se lo manifesté también a mi hijo, porque todo este fin de semana se hizo un trabajo súper fuerte allá en Santa Rosa de Osos y llegué y aparte de eso estaba muy enfermo, pero yo le decía a mi esposa, mientras Dios me dé las fuerzas para yo predicar, hermanos, prácticamente yo predico todos los días en diferentes plataformas, hermanos. Y mientras a mí Dios me dé las fuerzas, hermanos, para hacerlo, yo lo voy a hacer. Y muchas veces, aún estando enfermo, yo lo voy a hacer, hermanos. Y esto no lo digo para vanagloriarme, hermanos. Esto no lo digo para exaltarme y que Dios quite toda vanagloria y toda altivez de mi hermanos. Sino que lo digo porque es una de las cosas que trae paz. Porque si estamos buscando paz que verdaderamente es lo que trae paz a nuestros corazones y a nuestra vida, hermanos. Esto me da paz, esto me alivia en mis adversidades, en mis confusiones, en mi enfermedad, en mi declive, hermanos. Cuando me meto y cuando me sumerjo tanto en la palabra, a mí se me olvida todo esto, hermanos. Se me olvida el mundo, se me olvida la problemática, se me olvida absolutamente todo. ¿Qué es lo que me ayuda a tener paz, hermanos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que aumenta mi fe? La palabra de Dios. Pero si seguimos, hermanos, sacando y justificándonos, hermanos, ante Dios, la palabra dice que nadie se justificará ante el Padre, hermano. Y cuando nosotros observamos, vemos una cantidad de justificaciones en estos versículos, hermanos. Entonces yo pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida ante Dios? ¿Sigo adelante o verdaderamente me justifico porque no, es que tengo que trabajar, no, es que tengo que hacer una cantidad de cosas? Sí, pero es que Dios, es más, Dios casi ni nos exige nada. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que debemos analizar acá. Quiero respetar el tiempo, mis amados hermanos. Traté de correr un poquito, pero quiero respetar el tiempo, hermanos, porque siento que nos hemos extralimitado un poquito y alargándonos pues un poquito con los tiempos, entonces quiero respetar este tiempo. Mis amados hermanos, sé que algunos llegan muy cansados, sé que a esta hora ya algunos quieren descansar y los dejo acá. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, el tema no lo he terminado, hermanos, de acá podemos seguir desarrollando otras cosas más porque nos ayuda mucho el Antiguo Testamento, hermanos, y vamos a estar mirando Primera de Reyes capítulo 19 versículo 20, donde va mucho en consonancia con este versículo, hermanos. Entonces vamos a estar analizando algunas cositas y no sé si alguien tiene algún aporte, alguien tiene alguna pregunta. Tengo una pregunta. Sí, mi hermano Daniel. Esto también lo medio conversamos, lo tocamos la vez pasada. Sí, mi amado Daniel. 61 que dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Pero Ajá. cuando nosotros vamos a Eliseo, sí, Eliseo también dijo algo similar. Ajá. Entonces, ¿por qué hubo diferencia con Eliseo y no aquí? ¿Será porque Jesucristo sabía el corazón de esta persona, mientras que Eliseo lo que verdaderamente hizo fue que él puso las cosas en orden en su casa, agarró sus bueyes, sus juntas, las vendió, hizo comida para todo el pueblo, se regocijaron con él, pero me da la impresión de que o sea, no estoy 100% seguro. No. De hecho, me parece muy bien lo que estás diciendo, Daniel. Ya le voy a dar la palabra a mi hermano Ramón. De hecho, me parece muy bien, mi amado hermano, porque lo que pasa es que acá hay una diferencia, hermano, gramatical. Y cuando nosotros miramos esa diferencia gramatical que hay en Primera de Reyes y cuando observamos acá, hay dos diferencias bien grandes. Primero, ¿quién llama a quién?
vemos que Elías llama a Eliseo, le pone el manto, él va hacia adelante. Entonces eso tiene otra profundidad y lo otro es, Jesús es el que llama a este hombre, hermanos. Y es algo muy interesante. Pero con la ayuda de Dios, mi hermano Daniel, lo vamos a estar observando para la próxima clase. Y es muy bueno lo que estás diciendo, es muy interesante. Hermano Ramón. Mi hermano Ramón. Buenas Bendiciones. noches. Amén, amén. Bendiciones para todos los oyentes en esta noche. Claro, ¿Quién es llega al Ramón? final y Ramón. quiere tomar la palabra, ¿no? No, estaba escondidita en lo oscuro, hermano, para que no me dieran esa sonrisa tan hermosa. No, la verdad es que a mí lo que me llama mucho la atención de Eliseo es que parece que le estuviera pidiendo permiso a Elías, porque Elías le pregunta, ¿qué tienes conmigo? Pero lo que está enseñando mi hermano Wilson, realmente vemos que es un llamado de Dios. O sea, cuando uno lo llama Dios, mire que cuando ahí Lucas narra de los dos discípulos que cuando Jesús les hablaba, él sentía que ellos sentían que su corazón ardía. Y cuando Jesús les hablaba, ellos estaban maravillados con Jesús, pero no sabían que era Jesús. Entonces Eliseo sabía que Elías realmente era un hombre de Dios. Hermanos, y si este hombre, solamente viendo a Eliseo como hombre de Dios, ustedes han visto o están viendo a ese Jesús como Dios, el Dios resucitado, ¿por qué nos detenemos a hacer la obra? O sea, no sé qué tanto, yo creo que para el viernes voy a alargar un poco este tema, pero no sé qué tanto nos ha motivado, nos está motivando la resurrección de Cristo. Hermanos, es que Cristo no solamente resucitó, Él resucitó a muchas personas, hombres y mujeres, adultos y niños. Entonces, si esto no es un motivo suficiente para ir dejando algunas cosas que no son eternas, que son pasajeras, ¿qué más le podemos inculcar a un hombre o a una mujer en cuanto a la fe? O sea, cómo llegar a tocar esa mente, ese corazón, esa alma, ese hermano o esa hermana, para que digan, hermanos, que podemos dar más de nosotros. Es que el problema es que Jesús a todos no les dice que dejen todo y abandonen todo. Pero lo que sí hay que tratar de inculcarle a mis hermanos es que ellos pueden dejar un poco más las cosas materiales por las cosas espirituales, ¿cierto? Porque cuando Pablo escribe ya en Filipenses 3, hermano Wilson, mire que él está hablando, a los que hemos llegado o alcanzado esta madurez, sigamos hacia la misma meta, y los que no, los invitan a madurar. Entonces, esto es cuestión de madurez, hermano. Ya, Muchas vea gracias. que Dios haya tocado su corazón y todo, pero nos falta madurar más en cuanto a despojarnos de nosotros mismos para servir al Señor. Era lo único que quería agregar para que Alejandro no me mire feito, que ya me está mirando feo. No, hermano, ya terminé. Muchas gracias. No, muchas gracias, mi hermano. Está bien, hermano, está bien, hermano. No, Muchas qué gracias, mi bendición. hermano Ramón. Muchas gracias. Ya estoy- Y siento que hay algo muy importante que decía el hermano Ramón y es, Dios no nos está diciendo que dejemos todo, hermanos, pero verdaderamente sí que lo prioricemos a Él. Entonces es Amén. tener en cuenta eso. Amén, amén. Gracias a Dios primeramente, gracias hermano Wilson, gracias por los comentarios, hermano Daniel, Ramón, qué lindo, qué bonito. Y aquellos que no pudieron comentar, perdón, pero ya es tiempo, el tiempo se apremia y entonces